Su caída es inminente y los rusos se lo han hecho saber. De hecho, ha sido el medio ruso ProFinance el que ha desarrollado un análisis profundo desde lo económico hasta lo político sobre el futuro que le espera a Emmanuel Macron, aún líder de Francia. Su reciente llamado a las elecciones para la Asamblea Nacional, tras devolverla producto de la rabia y la frustración, podría generar un efecto demoledor para el país europeo. De esto y más se hablará en breve. ¿Estamos ante los días más difíciles para el mandatario que insiste en meterse a la guerra? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los rusos se ríen de Macron. La fría mañana en Moscú no se asemejaba a la temperatura ardiente de las noticias que corrían por los pasillos del medio ruso ProFinance. En un análisis mordaz y certero, este influyente medio había desmenuzado las recientes decisiones del presidente francés Emmanuel Macron, pronosticando una caída estrepitosa de su economía. Las palabras no podían ser más claras ni más irónicas. Francia se dirigía hacia un abismo económico, todo bajo el mando temerario del mismo Macron. El panorama no era alentador. Los mercados franceses, siempre sensibles a las turbulencias políticas, habían sufrido un fuerte golpe tras la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas por parte de Macron. Era un intento desesperado por contener el avance de la extrema derecha, liderada por Marine Le Pen, que había logrado derrotar a la alianza centrista de Macron en las elecciones al Parlamento Europeo. El índice bursátil, el CAC 40, cayó un 1.4%, mientras que los bonos franceses también sufrieron, reflejando la incertidumbre y el temor de los inversores. El ministro de Finanzas Bruno Le Maire no se quedó atrás en sus declaraciones. Calificó estas elecciones anticipadas como las más importantes en la historia de la Quinta República, un eco de las preocupaciones que resonaban desde París hasta Bruselas. La perspectiva de un gobierno dominado por la extrema derecha no solo alarmaba a los mercados, sino que también encendía las alarmas en las altas esferas políticas y económicas de Europa. ¿Pero qué llevó a Macron a tomar una decisión tan arriesgada? La fiebre política, como él mismo lo llamó, parecía una enfermedad sin cura que azotaba a Francia. Las dos rondas de votación programadas para el 30 de junio y 7 de julio se convirtieron en un campo de batalla donde el futuro de la nación estaba en juego. Las consecuencias de esta movida estratégica, sin embargo, ya comenzaban a sentirse. El euro se debilitó frente al dólar, cayendo un 0.4%, una señal de las incertidumbres que plagaban el mercado. Los bancos franceses, que sostenían una considerable deuda gubernamental, fueron de los más afectados. BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole vieron caer sus acciones considerablemente, reflejando el temor de los inversores sobre el posible aumento en el endeudamiento bajo un gobierno de extrema derecha. La visión proteccionista y de gran gasto de Le Pen era vista como una amenaza directa a la estabilidad económica de Francia. Frédéric Ducreuset, jefe de investigación macroeconómica de Pictet Wealth Management, no dudó en señalar el riesgo. Muchas de las políticas de Le Pen serían inflacionarias. Afirmó, subrayando que la entrada de la Agrupación Nacional de Gobierno podría significar un desastre económico. Sus palabras resonaban con una precisión casi quirúrgica, describiendo un futuro donde las empresas y la calificación crediticia de Francia estaban en peligro. El mercado de bonos también reflejaba esta tensión. Tras la decisión de Macron, los inversores se apresuraron a vender deuda pública francesa, lo que provocó un aumento en el rendimiento del bono de referencia a 10 años, subiendo a 3.24%. En el ámbito bursátil, las caídas fueron notables. BNP Paribas, un 4.8%, Société Générale, un 7.5%, y Crédit Agricole, un 3.6%. Incluso la aseguradora AXA y la gestora de activos Amundi no escaparon de esta debacle.
cayendo un 2.6% y un 2.1% respectivamente. En este mar de incertidumbres, Emmanuel Cau, jefe de estrategia de acciones europeas de Barclays, aportó una reflexión. Hay una mentalidad de disparar primero, pensar después, en los mercados. Pero los inversores deben valorar una prima de riesgo más alta, señaló. Sus palabras capturaban la esencia de la reacción impulsiva y temerosa de los mercados ante la tormenta política desatada por Macron. La situación en Francia no era un fenómeno aislado. En Alemania, la coalición gubernamental y gobernante también había sufrido una derrota significativa en las elecciones de la Unión Europea. El canciller Olaf Scholz enfrentaba llamados a elecciones anticipadas, mientras que partidos ultraconservadores y nacionalistas ganaban terreno en toda Europa, desde Austria hasta los Países Bajos. Rusia, por su parte, celebraba la victoria de estos partidos con el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declarando que pronto pisarían los talones a los partidarios de Ucrania en el Parlamento Europeo. La jugada de Macron, vista por algunos como un movimiento audaz, se asemejaba más a una apuesta temeraria. Ya habían perdido su mayoría parlamentaria después de ganar un segundo mandato como presidente hace 2 años. La posibilidad de una aplastante derrota en estas elecciones legislativas lo obligaría a nombrar un primer ministro de otro partido, dejándolo con poco poder sobre los asuntos internos durante los 3 años restantes de su mandato. Las encuestas no eran favorables. El RN había recibido un 31.4% de los votos en las elecciones de la Unión Europea, comparado con el 14.6% de la alianza centrista de Macron. La situación era más que preocupante. Los partidos de centro-derecha y de izquierda rechazaron su propuesta de formar una alianza antes de las elecciones, dejando a Macron en una posición aún más precaria. La escena política en Francia se tornaba cada vez más caótica y fragmentada, con Macron intentando navegar en un mar de adversidades políticas y económicas. El resultado de esta tormenta era incierto, pero las predicciones del medio ruso Pro-Finance no dejaban lugar a dudas. Francia estaba al borde de una caída monumental y el mundo observaba con atención y morbo. En este contexto, el papel de los medios de comunicación y las reacciones internacionales no podían pasarse por alto. La ironía con la que Pro-Finance desmenuzaba la situación francesa reflejaba una realidad implacable. Mientras Macron intentaba mantener su liderazgo, los ecos de sus decisiones resonaban no solo en los pasillos del poder en París, sino también en los mercados financieros globales y en la arena política internacional. Las cifras no mentían y las predicciones eran sombrías. La economía francesa, una de las más robustas de Europa, enfrentaba una prueba de fuego. Las decisiones políticas de Macron, motivadas por un intento desesperado de consolidar su poder frente al avance de la extrema derecha, parecían más una reacción impulsiva que una estrategia bien pensada. En este escenario, las apuestas eran altas y las consecuencias potencialmente catastróficas. La caída del índice CAC 40 y el desplome de los bonos franceses era solo la punta del iceberg. Las implicaciones de un posible gobierno de extrema derecha bajo Marine Le Pen iban más allá de las fronteras francesas. Un programa económico proteccionista y de gran gasto podría poner a París en desacuerdo con Bruselas, generando tensiones no solo dentro de la Unión Europea, sino también en el ámbito global. La visión proteccionista de Le Pen contrastaba fuertemente con las políticas económicas liberales y pro-mercado de Macron, creando un escenario de incertidumbre y volatilidad. Mientras tanto, en los mercados internacionales, la noticia de las elecciones anticipadas en Francia resonaba como una señal de alarma. Los inversores, siempre vigilantes y sensibles a los cambios políticos, ajustaban sus portafolios y reevaluaban sus estrategias. Las fluctuaciones en el valor del euro frente al dólar eran un reflejo de esta incertidumbre, mostrando cómo las decisiones políticas podían tener un impacto inmediato y significativo en la economía global. Francia estaba al borde de una caída monumental. Soy el J.
Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.